tomar sus lugares, hermanos. Pues muy bien, damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente ante su presencia. Y pues, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Por favor, vayan abriendo sus Biblias allá en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Hace 2 semanas nosotros estuvimos viendo el versículo 9 hasta el versículo 11 de cuál era la petición de Pablo hacia los hermanos filipenses. Y esta petición de Pablo a estos hermanos era que su amor al Señor, que su amor a sus hermanos abunde más y más, y no solo que abunden en amor, sino que abunden en todo conocimiento y discernimiento, para que así puedan aprobar lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En esta tarde vamos a estar meditando en el versículo 12, Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Ahí desde sus lugares voy a darle una lectura, ustedes síganla con sus vistas. Dice la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Había 5 misioneros americanos que llegaron a la selva de Ecuador en el año 1956. La intención de estos misioneros era entrar a la tribu de los Huayronis, la tribu de los Aucas, para poder predicarles el evangelio de Cristo. La historia dice que empezaron a recorrer la tribu con una avioneta, y ellos tiraban cosas para de alguna manera ablandarlos y mostrarse amistosos ante esta tribu. Y cuando finalmente los misioneros entraron a la selva, 2 mujeres y un hombre de la tribu se acercaron a estos 5 misioneros, y de pronto, no pasando mucho tiempo, salió toda la tribu y masacraron con lanzas a estos 5 misioneros. Ahora uno podría decir, hermanos, que ¿qué clase de Dios permite que pasen este tipo de cosas? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas tragedias? Bueno, es Dios y Dios sabe lo que hace. Ahora, hermanos, una de las cosas preciosas que uno puede leer acerca de estas historias reales es que la historia dice que estos misioneros llevaban armas. Antes de llegar a la tribu, ellos se dijeron: nosotros solamente vamos a usar las armas para disparar al aire y que ellos se asusten. Nosotros no vamos a disparar a nadie. ¿Cuál era la razón? Bueno, porque ellos tenían este razonamiento: nosotros estamos listos para ir al cielo, ellos no. Qué historia maravillosa, hermanos. Nosotros estamos listos para ir al cielo, pero esta tribu, a que le falta el evangelio, todavía no están listos. Los 5 misioneros murieron dejando hijos, familia, dejando viudas a sus esposas. Jim Elliot, que era uno de los 5 misioneros, dejó viuda a su esposa llamada Elizabeth Elliot y a su niña, que tenía 10 meses de nacida. Pero, hermanos, la tragedia hizo que el evangelio avanzara. Lo que pasó con estos 5 misioneros no fue nada bonito, pero esta tragedia hizo que el evangelio avanzara más y más. ¿Por qué? Porque más adelante Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, que era uno de los 5 misioneros, dijo: yo quiero ir allá, quiero predicarles el evangelio.
Y en efecto, hermanos, la historia es impresionante porque ella hace una conexión con una de las mujeres que había estado con la tribu. Así que Elizabeth Elliot y junto con otras mujeres estando ahí van y cuando ellos llegan conocen a las personas que mataron a sus esposos. Ella vivió con ellos 2 años sirviéndoles y predicándoles el evangelio. Y uno de los hombres que había matado a su esposo más adelante se convirtió a Jesucristo. Lo que parecía una tragedia fue una ayuda para el progreso del evangelio. En pocas palabras, hermanos, las cosas malas, el sufrimiento, la tragedia, el dolor, Dios la puede usar para que el evangelio llegue a lugares donde nunca se ha escuchado de Cristo. Dios puede usar la angustia, Dios puede usar la aflicción para el bien del evangelio. Y de esto trata estos próximos versículos que nosotros vamos a estudiar en esta tarde. Hoy entramos a una nueva sección que abarca del versículo 12 hasta el versículo 30. Y si de alguna forma podemos resumir estos versículos, sería leyendo el versículo 23. Un versículo muy glorioso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué, hermanos? Es ganancia. Esto es el resumen de toda la sesión. Pero hoy solo vamos a concentrarnos en el versículo 12 al 14. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, Pablo está diciendo que sus prisiones han contribuido, han ayudado para el progreso, para el avance del evangelio. Noten la mente de Pablo, hermanos. Pablo no está abrumado, Pablo no está preocupado, Pablo no se está preguntando, ¿será cuándo voy a salir de aquí? No. Él no está preguntándose eso. Él está diciendo que todo lo que a él le ocurre no es una desgracia, no es una tragedia, no es el final de la predicación del evangelio, sino al contrario, el estar en prisión es para que el evangelio sea conocido. Dios está usando las circunstancias de Pablo para el bien. Recuerden que él está en prisión en Roma y él está diciendo, hermanos, yo tengo una gran noticia para ustedes. Yo estoy lleno de gozo porque resulta que las circunstancias en las que yo me he visto han resultado para el progreso del evangelio. Uno esperaría que encarcelado el evangelista, el evangelio se terminó. Encerraron a Pablo. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ya no se va a predicar? No, al contrario, encerrado el evangelista, el evangelio sigue corriendo. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo va a seguir corriendo el evangelio estando Pablo en la cárcel? ¿De qué manera el evangelio va a crecer? ¿De qué manera el evangelio va a ser conocido si Pablo ya está en la cárcel? Bueno, esta pregunta lo responde el versículo 13. De tal manera que mis prisiones, que son a causa de Cristo, se han hecho notorias en todo el pretorio, o sea, la guardia pretoriana y a todos los demás. Otra versión de la Biblia dice, todos los guardias del palacio imperial y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Mis prisiones se han hecho notorias en la guardia pretoriana. ¿Y quiénes eran y quiénes consistían la guardia pretoriana? Y mientras investigaba un poco, hermanos, la guardia pretoriana era unos 9,000 soldados élite, si podría decirse así. La guardia pretoriana consistía en 9,000 soldados élites
era el escuadrón especial de César, los guardias, los guardaespaldas de César. Esta guardia, dice la historia, que era tan poderosa que supo derrumbar emperadores y supo asesinar emperadores. Y resulta que quienes están cuidando a Pablo en la cárcel no son cualquier guardia. Estos guardias están encadenados a Pablo cada 8 horas. ¿Pueden imaginárselo, hermanos? Unos guardias de los más altos rangos, encadenado a Pablo cada 8 horas. No hay nada más aburrido que estar encadenado a una prisión por 8 horas sin nada que hacer. Pero hermanos, ¿ustedes se pueden imaginar lo que Pablo está haciendo? Imagínate a Pablo con estos guardias. Y estos guardias a fuerzas tenían que escuchar a Pablo o tenían que distraerse de alguna manera para no sentirse aburrido. Imagínense a estos guardias preguntarles al apóstol Pablo: ¿y tú por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? ¿A quién mataste? A nadie. Es que yo apelé a César. Y el soldado responda: tú debiste haber hecho algo grande para que quieras que César te escuche. ¿Qué hiciste? Bueno, es que yo creo en un rabí judío que vino, era el Hijo de Dios. De hecho, era Dios encarnado, era hecho Dios, hecho hombre. Imagínate a los soldados escuchar esto. Vino, lo crucificaron, pero al tercer día resucitó. Y yo puedo imaginarme a los soldados: ¿y tú quieres que César escuche esta historia? ¿Por qué tanto escándalo por Cristo? ¿Por qué tanto escándalo por este Mesías? Pablo respondería: porque Cristo es la persona más preciosa que conozco. Él es mi gozo, Él es mi esperanza, Él es la meta de mi vida. El estar con Él es muchísimo mejor que cualquier bien y cualquier placer en esta tierra. Y Cristo es la persona que también te puede salvar a ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No te pierdas. Confía en Cristo para el perdón de tus pecados. Y pasando 8 horas, entra el turno de otro soldado y se repite la misma conversación. ¿Pueden imaginárselo, hermanos? 8 horas encadenado con Pablo, escuchando sus pláticas. Ahora, hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que los soldados de la guardia pretoriana empezaron a escuchar el mensaje y a convertirse al Señor? Tenemos evidencias nosotros de que estos soldados, que eran los guardaespaldas de César, aceptaron al Señor. ¿Aceptaron o no aceptaron? Claro que sí. ¿Pueden imaginárselo, hermanos? Estos soldados del más alto rango no tenían de otra más que escuchar a Pablo. Recibieron el mensaje. Tenemos evidencia, sí, aquí en la Biblia. ¿En cuál carta? En la misma carta de los Filipenses. Vayan por favor conmigo en el capítulo 4, versículo 22. Escuchen lo que dice Pablo. Pablo se despide ya en esta carta y dice: todos los santos os saludan. Y especialmente, ¿quién, hermanos? Los de la casa de César. ¿Se convirtieron, sí o no? Se convirtieron. ¿Ustedes pueden creer que la guardia pretoriana estaba respondiendo al evangelio? ¿Ven cómo Dios usa el sufrimiento para el propósito bueno? Alguien decía que Dios envió a Pablo en la cárcel, pero llenó sus cadenas de propósitos. Dios envió a Pablo en la cárcel, pero con un propósito. Así trabaja el Señor, hermanos. ¿Ven por qué Pablo dice
que sus prisiones han ayudado para el progreso del evangelio. El estar en la cárcel no hace que el evangelio se detenga, sino al contrario. Al estar en la cárcel hace que el evangelio siga creciendo más y más. Y luego Pablo dice que no solo los guardias, sino que todas las gentes. Regresemos al versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Imagínense esto, hermanos. Los guardias se convirtieron al Señor, saliendo de su turno de trabajo. Ellos van contándole a la gente de la vida de Pablo, de modo que todo el mundo estaba hablando ya del apóstol Pablo. Estaban escuchando el testimonio de Pablo. ¿Y por qué está en la cárcel? Porque él predica a un hombre llamado Cristo, que murió y después se levantó de los muertos. Y para Pablo eso era bueno, porque la gente está escuchando de Cristo allá afuera a través de su testimonio. Gente que no había escuchado del evangelio, ahora están escuchando el evangelio, podría decirse, a través de un chisme. Y es ahí donde el chisme es bueno. Porque si el chisme expone a los pecadores y se trata de Jesucristo, entonces el chisme es bueno. Y la segunda razón por la que Pablo dice que el evangelio está avanzando, él estando en la cárcel, está en el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a ver primero esta parte. La mayoría de los hermanos. ¿De quién está hablando Pablo ahí? Bueno, probablemente Pablo se está refiriendo a los hermanos que vivían en Roma. Cuando ellos escucharon que Pablo estaba preso por Cristo, preso por el evangelio, la mayoría de los creyentes que estaba en Roma agarró valor, agarró ánimo para predicar del evangelio de Cristo. Cuando supieron que un hermano en Cristo estaba en la cárcel porque no tenía miedo a ser perseguido o ser arrestado o encarcelado, entonces ellos se animaron a predicar el evangelio. Mis prisiones han hecho que el evangelio avance, por eso dice Pablo. Porque muchos han cobrado ánimo en predicar el evangelio. ¿Ven cómo trabaja el Señor? No porque encierran al evangelista, el evangelio ya no va a seguir, sino al contrario, va a seguir creciendo. Hermanos, nosotros ahorita no estamos siendo perseguidos. Ahorita no estamos siendo encarcelados por predicar el evangelio de Cristo. Ahorita, por la gracia de Dios, libremente nosotros podemos venir a la iglesia Jesús de Nazaret a cantar, a escuchar la palabra de Dios. Venimos libremente a reunirnos sin miedo, y eso es bendición. Si ustedes ven en la noticia, hermanos, hay muchos creyentes que están saliendo de sus iglesias. Y nosotros podemos libremente venir aquí, libremente podemos predicar de Cristo. Nadie te va a matar por hablar de Cristo aquí en Mogoñé Viejo. Nadie te va a matar por cantarle al Señor. Ahorita tenemos ese privilegio de cantar con fuerza y gozo. Ya sea que cantes bien o que no cantes bien, pero tenemos ese privilegio de cantar fuerte al Señor. Hay lugares donde tienen que esconderse para tener su culto. Lugares donde no pueden abrir bien sus labios para alabar el nombre del Señor. No pueden abrir sus labios para poder alabar como deberían.
Y hermanos, yo no sé si llegará ese día cuando el cristianismo se prohíba aquí. Pero imagínense, hermanos, que algún día tendremos que reunirnos escondidas y tenemos que cantar en silencio. Imagínenselo. Dios está aquí. Shh. Más despacio, hermano Luis, nos pueden escuchar. Tenemos este privilegio de cantar con fuerzas al Señor. Nadie nos está persiguiendo. Y estos hermanos que menciona Pablo aquí, estos hermanos cobrando ánimo, posiblemente ellos estaban intimidados, tenían miedo de ser arrestados por predicar, pero dijeron: si Pablo está preso por el evangelio, entonces yo también, ¿por qué voy a temer? También voy a predicar de Cristo. Al escuchar el testimonio de Pablo, ellos se llenaron de valor y comenzaron a predicar. Yo no puedo quedarme callado. Yo quiero seguir el ejemplo de mi hermanito Pablo. Es un gran ejemplo a seguir. Todo lo que le ha pasado a Pablo, hermanos, ha hecho para bien, para el progreso del evangelio. ¡Qué bendición! Entonces son dos cosas que Pablo está diciendo en estos pasajes: que sus prisiones le han hecho bien en el evangelio, porque Cristo ha sido conocido, ha sido mencionado entre los soldados y entre los habitantes de Roma. Y la segunda razón es porque a causa de sus prisiones los hermanos se han llenado de valor para predicar de Cristo. Y lo que nosotros podemos ver en estos pasajes, hermanos, es que Pablo no está interesado por su vida. Pablo tiene otras prioridades. Pablo tiene otros intereses. Por eso es que él pudo decir: para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dónde está su prioridad? En Cristo. Pablo es un encarcelado que no está preocupado por su encarcelamiento, no está desanimado, entristecido por su encarcelamiento. Él es un prisionero que no está entristecido, porque hay algo más urgente para Pablo, y no es su libertad, porque para él existe algo más importante. Existe algo más importante que lo motiva. ¿Y qué es? El evangelio de Cristo. Hoy en día muchos cristianos somos prisioneros de las mismas cosas de nuestra sociedad. Somos prisioneros de muchas cosas que el mundo le da prioridad. Somos prisioneros de la codicia, somos prisioneros de la comodidad, somos prisioneros de nuestras metas terrenales, somos prisioneros de la política. Somos gobernados por esas cosas, aunque estemos libres. Estamos presos de los mismos valores de lo que este mundo está preso. Nos preocupamos mucho más en eso que amar y proclamar la gloria de Cristo. John Piper escribía algo acerca de Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot. Repito, uno de los misioneros que fue asesinado. John Piper decía que ella trabajó como misionera años después de la muerte de su esposo. Y una de las cosas que más le sorprendió a John Piper de Elizabeth Elliot es que ella tenía 2 dientes separados. John Piper dice: es por eso que amo a esta mujer, es una inspiración para mí. Ella nunca se arregló esos dientes cuando podía hacerlo, pero nunca se los arregló, porque ella estaba capturada por Cristo.
no capturada por la cultura que está tan obsesionado con la ropa, con la figura, con el cabello, con la ropa adecuada, con los dientes correctos. Elizabeth Elliot estaba libre de esas prisiones. Ella estaba capturada por Cristo. Si pudiera decirse de otra manera, hermanos, Pablo estaba libre, porque Pablo no estaba preso de los valores de este mundo. Él era libre aunque estaba preso. Pablo estaba libre. Su preocupación, su pensamiento no era ¿cuándo voy a salir? ¿Cuánto me falta? No, su preocupación era que el evangelio se siga predicando, dentro o fuera de la cárcel. Para ir terminando, hermanos, 2 palabras de aplicación. Número 1. El evangelio es algo tan urgente y tan necesario que nosotros los cristianos debemos predicar. Una vez leía, no me acuerdo en qué libro, pero este libro decía: predica como si hoy fuera el último día de tu vida. Predica como si hoy fuera el único día de tu vida. Y si te falta coraje, si te falta valor en predicar el evangelio, entonces debemos orar y pedirle a Dios: Señor, danos valor. Danos valor para predicar el evangelio. Líbrame de temor, la intimidación y la vergüenza. Dame valentía para poder predicarle el evangelio a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mis vecinos. Dame valentía para hacerlo. Y si me corren de su casa, dame fuerzas, dame valor. Hermanos, ahorita que no estamos siendo perseguidos, con más razón debemos proclamar el evangelio. Número 2. La aflicción de hoy que tú estás pasando son oportunidades para que el evangelio avance. ¿De qué manera? Lo que tú estás pasando hoy puede ser de testimonio para otros. Puede que pases una de las pruebas más grandes de tu vida y un hermano ahora lo esté pasando. Ahí puedes entrar tú y decirle: fía tus ojos al Señor. Ve al Señor, no busques ayuda en otros lugares. Ve a Cristo. Ve a otros hermanos que por la gracia de Dios han sido de testimonio y Dios los usa grandemente para darte dirección. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener en mente que nuestros sufrimientos tienen un propósito. Todo tiene un propósito. Que Dios nos dé de su gracia. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.